la idea para hablar hoy, tiene que ver con los ovni. Ovni, empecemos por lo que quiere decir la palabra, que ahora la han cambiado, ahora ya no hablan de UPN, creo, ¿no? Eh, OVNI en realidad es un acrónimo de objeto volador no identificado. O sea, simplemente cualquier cosa que vuela y que uno no sabe qué es, pasa a ser un OVNI. Así que esto puede tratarse de marcianitos verdes o no. Puede tratarse de ángeles caídos disfrazados de marcianitos verdes o puede ser algo terrenal. Bueno, el coronel incurrió en el orden más metafísico. Yo voy a limitarme a hablar de las hipótesis más geopolíticas y militares que se tratan sobre este tema, ¿no? El 16 de diciembre, la policía de Nueva York descubrió los restos de un gran hexacóptero, vendría a ser un aparato con seis hélices, en las proximidades del puerto de la ciudad, ¿no? Que se había estrellado por motivos técnicos. Este aparato pertenecía a una organización que trabaja por un mundo libre de carbono, que se llama Emoji, una de cuyas sucursales se encuentra cerca del lugar. Aparentemente, este dron caído estaba haciendo algunas tareas que pueden ser de recolección de muestras de aire o alguna otra cosa, midiendo la contaminación en el puerto. Eso por lo menos sugiere esa evidencia, pero esto se monta sobre una serie de apariciones a lo largo de Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, que han llamado la atención, que hasta ahora no hemos hablado, porque a veces hay otras cosas que nos han ocupado el tiempo, pero bueno, tampoco es que ha pasado tanto tiempo, ¿no? Esto empezó a tomar estado público hace un par de semanas, no mucho más que eso, o por lo menos hace masivo fuera de los Estados Unidos. Más o menos 2 meses es el tiempo que se empiezan a ver los primeros registros, ¿no? De estos vehículos voladores, y tienen una característica que normalmente se los ha encontrado dentro de zonas sensibles por algún tipo. Apareció un hexacóptero cerca de un muelle de Estados Unidos. Encontraron los restos, en realidad había tenido un accidente aéreo y que pertenecía a una empresa que se llama Emoji, que se dedica aparentemente a trabajar por un mundo libre de carbono. Nadie sabe exactamente qué está haciendo, nos informó por lo menos a la prensa, probablemente recolectando muestras ambientales o algo así, o tomando imágenes, y los drones se usan muchísimo para este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, hay una cuota de aparatos que es normal. Pero lo que llamó la atención es que hace un par de meses empezó a aparecer una oleada de este tipo de aparatos, que hablamos de OVNI como objeto volador no identificado, es decir, cualquier cosa que vuela es un OVNI si uno no consigue saber qué es. Entonces, a partir de allí, entran muchas cosas dentro de este paraguas, ¿no? Como decía, hace 2 meses empezó este fenómeno a tomar cuerpo masivo, lo que ha producido cierta extrañeza, y podríamos decir que en los últimos días esto ha tomado un estado público cada vez mayor, ¿no? A principios de septiembre, un enorme ovni se vio sobre la base Malmstrom en Montana. Es una base con sede de fuerzas estratégicas. Fuerzas estratégicas son fuerzas nucleares. A 100 kilómetros de esta base es que se detectó este dron, y corrobora la idea de que esto viene sobre, en general, espacios sensibles, ¿no? No solamente eso, se registró el 9 de diciembre otro dron, por lo menos así dicen algunas versiones, sobre el club personal de Donald Trump, donde él juega al golf. El 23 de noviembre aparecieron drones desconocidos sobre drones,
ovnis, usemos esta terminología, sobre las bases militares del Reino Unido, y el 13 de diciembre sobre instalaciones militares, pero esta vez sobre Alemania. En la sociedad estadounidense esto, bueno, comenzó a transformarse en una epidemia y hizo recordar otras épocas, ¿no? Esto no es la primera vez que pasa. No sé si algunos recordarán, me imagino que ganó por los años, pero en los años 50, 40 inclusive, sobre todo 50 y 60, hubo una oleada de ovnis sobre los Estados Unidos que se atribuyeron a el espionaje soviético. Se hablaba de que los soviéticos tenían prototipos de aeronaves muy avanzadas, que muchas tal vez hayan sido tecnología alemana capturada después de la Segunda Guerra Mundial, y que eso podía haberles permitido a los soviéticos generar vehículos aéreos que no eran conocidos por los estadounidenses, ¿no? Se hicieron investigaciones oficiales como el proyecto Blue Book, y los militares estadounidenses consideraron inclusive la posibilidad de que fueran estos avistamientos de globos, aviones espías o drones soviéticos, sobre todo aquellos que merodeaban por bases militares estratégicas, ¿no? Y esto generó una paranoia que se alimentó precisamente por la caza de brujas del macartismo, esa persecución que se hizo en Estados Unidos contra todo aquel que fuera sospechoso o imaginariamente sospechoso de ser comunista, algo parecido a lo que está haciendo Milei ahora, que terminaba muchas veces en prisiones o en destituciones públicas y humillaciones para muchos funcionarios, que escondió también muchas veces intereses simplemente para eliminar enemigos políticos de competencia, acusándolo de macartismo. Por eso decía, bastante parecido a lo que hace el señor Milei ahora, que sigue cazando comunistas, aunque ahora en forma tal vez un poco más ridícula, porque simplemente le han desaparecido los comunistas y lo que hay son distintas expresiones que se hablan, se presentan como de izquierda, pero en realidad son profundamente capitalistas y de hecho sostenidas por las propias corporaciones. El caso más conocido, más importante de esto, seguramente a todos les suena, ha saltado al cine, se han hecho innumerable cantidad de documentales, es el caso Roswell en 1947, que se produjo también en una época muy caliente porque se estaba barajando la posibilidad de atacar a la Unión Soviética. Y precisamente lo que detona el incidente es la idea de que este hubiese sido un globo, una aeronave militar soviética, y que se retroalimentó con las conexiones con las teorías sobre ovnis y espionaje extranjero. Otra cuestión que anduvo dando vuelta por esa época fue el programa U-2, que era básicamente un avión espía que desarrolló Estados Unidos, que volaba muy alto y con determinadas características, y entonces muchos creían que esos avistamientos podían corresponderse con esta aeronave. Y finalmente el secretismo, la falta de información y sobre todo el uso de la desinformación, básicamente como una herramienta de guerra en la Guerra Fría, donde uno esconde información, las tergiversa, hace circular informaciones falsas con el objetivo de producir una mala reacción en el enemigo, de confundirlos, de llevarlo hacia caminos que son poco fértiles, bueno, terminó por generar una paranoia alrededor del caso Roswell, que bueno, ahí quedó y todavía es el día de hoy que se sigue discutiendo mucho sobre qué pasó realmente en eso, pero bueno, por lo menos no se ha encontrado nada hasta ahora que sepamos nosotros que sea absolutamente contundente. Y esto se alimentaba lo que era un miedo colectivo que había a la guerra nuclear. Estaba Estados Unidos en una posición en los años 60 de entrar en los años 50 de un conflicto nuclear directo con la Unión Soviética, ya se había
vivido la horrible experiencia de Hiroshima y Nagasaki. Por lo tanto, todo esto potenció esta situación y el miedo hacia el enemigo comunista y demás que mencionaba anteriormente, ¿no? Finalmente, bueno, llegamos a lo que es el día de hoy, ¿no? Eh, la versión finalmente que de alguna manera se establece, se cree que lo que son ovnis en realidad son hoy drones probablemente de origen terrestre. Si le podemos llamar dron o le podemos llamar ovni, no estaría mal a un dron que uno no conoce, tal vez decirle ovni porque de alguna manera tampoco está identificado, ¿no? Y esos orígenes, en principio, en líneas generales, se cree, se estima que son de origen terrestre. Por eso decía que, bueno, no vamos a especular demasiado sobre ese tema, pero lo que nadie sabe en realidad de quién son estos drones. O sea, si hay drones dando vuelta en la ciudad de Estados Unidos, ¿cómo llegaron ahí? ¿Quién los está manipulando? ¿Para qué se están usando? Y bueno, la prensa lo que hace es constantemente arrojar más y más ideas nuevas que potencian la situación. Un ejemplo fue la de la nave nodriza iraní que portaría dentro de ella numerosos drones que son los que estarían haciendo un trabajo de, vaya uno a saber, si de investigación o de amenaza sobre los suelos de Estados Unidos, que finalmente terminó obligando a una desmentida del Pentágono, básicamente decirlo que no, porque bueno, la paranoia se estaba descontrolando. Sí es real que bueno, que aparecen y se multiplican los testigos presenciales, ¿no? Aquellos que dicen, no, no, yo vi, yo vi, yo vi. Pero claro, también hay que tener en cuenta que cuando se dan estos fenómenos, bueno, voy a dar una explicación que nadie desconoce, ¿no? Que hay un poco de sugestión y confusión, a veces se ven fenómenos naturales, se ven estrellas que se confunden, o algún tipo de luz de algún vehículo que se termina confundiendo o que, bueno, se miente exprofeso para ganar un poco de fama, sobre todo hoy cuando las redes sociales son vehículo de, de expresión para mucha gente que emocionalmente está en forma inestable. Pero la cosa fue tan pesada, podríamos decir, que el 13 de noviembre se celebró una audiencia en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos con el tema que era los ovnis. El 12 de diciembre se produjo la desmentida del Pentágono sobre el avión iraní, no del avión nodriza que mencionaba antes. Pero lo curioso, que es lo que se preguntan muchos medios estadounidenses y también muchos medios extranjeros, es cuál es la razón por la cual no ven un esfuerzo visible para pinchar este globo de especulaciones por parte de las autoridades estadounidenses. Porque lo que se ve es una actitud renuente, un público asustado, pero con autoridades que no terminan de resolver nada. O sea, por ahí niegan algún fenómeno puntual, pero no dan satisfacción general, no tratan de desinflar esta situación. Y esto es interesante por las conclusiones que podemos sacar más adelante, ¿no? Algunos creen, inclusive destacan la diferencia de acción de lo que pasó en febrero del año pasado, hace un poco más de un año. ¿Se acuerdan de un globo chino que anduvo atravesando el espacio estadounidense? Creó una verdadera psicosis hasta que lo intentaron derribar con misiles. Bueno, fue realmente un papelón de la Fuerza Aérea estadounidense, puesto que tuvieron enormes problemas para acertarle al globo, porque claro, se daba la cuestión de que los misiles están preparados para detectar otro tipo de cosas, como infrarrojos y demás, y este globo no emitía las señales necesarias para que los misiles se comporten correctamente. Y bueno, finalmente el globo terminó aparentemente, después de cruzar todo el país, terminó siendo derribado. Al final lo consiguieron, pero imagínense el papelón de un globo que esté horas y horas transitando
cruzando los Estados Unidos y que la Fuerza Aérea estadounidense se muestre impotente para derribarlo. O sea, tantos miles de millones de dólares gastados en poderosos sistemas antiaéreos que finalmente terminaban por no resultar. Y que terminó también trayendo un enorme malestar con China, que decía, terminó reconociendo que ese es un globo meteorológico propio que se había desviado de la ruta y que lo que Estados Unidos tenía que haber hecho era haberlo dejado o habérselo entregado a las autoridades chinas y no haberlo destruido como hicieron. La cosa, como decía, siguió subiendo de tono y llegó hasta el presidente electo, Donald Trump, quien el 14 de diciembre le exigió personalmente a la actual administración de Joe Biden que publicara la verdad y, si la desconoce, procediera a derribar los drones y a tratar de descubrir de dónde procedían. Porque este era el problema, que era lo que yo decía antes. Había pasividad por parte de las autoridades de Estados Unidos ante un hecho ya público, ya que no era un avistamiento único, sino que tenía muchas repeticiones y que generaba ya intranquilidad en la opinión pública. Y que algunos empezaban a considerar como un verdadero desastre para los Estados Unidos, dado la incapacidad de saber qué es lo que sobrevolaba e inclusive saber cuál es la verdadera magnitud del fenómeno. Porque todo el mundo, o sea, hay miles de denuncias por todos lados y finalmente no se termina de saber quiénes lo hacen, pero tampoco se termina de saber cuántos drones hay en esas condiciones, o cuántos ovnis, si les gusta más la palabra. Cuáles son propios de avistamientos reales y cuántos son fruto de, la mentalidad febril de algún observador o simplemente de la mentira. Los expertos en esto dicen que cada cada 1000 señales que hay, apenas algunas decenas pueden ser consideradas, el resto es pura fantasía, y de esas decenas apenas podíamos considerar algunos encuentros reales, lo cual de alguna manera modifica el panorama de este desastre de seguridad, que en definitiva es esto, ¿no? La televisión ha llevado muchos comentaristas formados, competentes, que hablan del origen desconocido de esto, dan algún tipo de observaciones, pero en general todos coinciden en descartar las historias de marcianos y hombres del espacio exterior que llegan en forma oculta o semioculta a nuestro planeta. Si básicamente descartamos eso, de lo cual, vuelvo a insistir, no hay pruebas abiertas, por lo menos que sean aceptadas comunitariamente. Seguramente no estoy viendo el chat en este momento, pero me imagino que va a haber más de uno que va a decir no, porque hay casos, porque hay investigaciones. Puede ser, pero en general esto no es algo que por lo menos haya un consenso de las naciones que estén actuando contra una amenaza ovni. Y las posibilidades, si descartamos que esto sea un fenómeno metafísico o un fenómeno que tenga que ver con una civilización extraterrestre, se reduce a quién son terrenales, están hechos en la Tierra, pero pueden pertenecer a los Estados Unidos, a una organización o organizaciones no gubernamentales o inclusive a potencias extranjeras, ¿no? Han observado que los drones muchas veces filmaban videos o parecían estar filmando videos, tomando muestras de aire o tomando algunos otros tipos de informaciones que puedan ser útiles. Eso sería un entorno, podríamos decir, razonable en el sentido de, imagínense, hay agencias meteorológicas, hay miles de proyectos dando vuelta que podían permitirse o que podían utilizar drones
para distintos fines, ya sean de observación, como decíamos, de observación del medio ambiente, de observación de curso de ríos, tomar muestras y demás en lugares lejanos, a distintas alturas de la atmósfera y demás. Otra cosa que apareció en el menú son los cárteles de drogas mexicanos, y no solo mexicanos, que podrían estar, bueno, que hay informaciones que han desarrollado tecnologías de drones altamente sofisticadas, lo cual parece una perfecta forma de contrabandear drogas, porque bueno, si sabemos que han llegado en el pasado hasta ser submarinos precarios, pero submarinos, para tratar de entrar con drogas, bueno, hacer un tráfico de drogas a través de drones de distintos tamaños y distintas formas a lo largo de toda la frontera de Estados Unidos con México, bueno, puede ser una actitud bastante simple de utilizarla una vez que uno tiene esa tecnología, y además, sobre todo, lo que permite enviar y enviar cantidades que, si son decomisadas, no traen demasiados problemas porque ni siquiera se captura a alguien, por lo cual es muy difícil después seguir el hilo de eso, ¿no? Entonces, esto es una de las cuestiones que hay, y también se han identificado, los mexicanos me lo podrán confirmar esto, drones participando en enfrentamientos entre bandas armadas y con fuerzas de seguridad del Estado, utilizado precisamente por los cárteles de drogas en el combate. O sea, lo que uno está viendo en Ucrania, pero a otra escala, en las fronteras de Estados Unidos y México, y en los estados, sobre todo del sur de los Estados Unidos, que son las vías de acceso, si quieres apagar, que vienen como una vía de acceso desde los lugares proveedores de drogas. Hay un ejemplo también de otros usos que podían ser peligrosos. El 2 de noviembre, agentes del FBI atraparon a un presunto terrorista estadounidense que se llama Skyler Flippy, residente de Tennessee, que estaba intentando colocar una bomba casera en un dron comercial. Parece una cosa bastante accesible para generar de esta manera un dron kamikaze que haría volar la subestación eléctrica de Nashville, de la ciudad de Nashville, y a partir de ahí conseguir, bueno, un apagón masivo en la región. Bueno, de este tipo de locos sabemos que en Estados Unidos abundan, así que como hasta ahora los veíamos entrar con una R-15 en un colegio, bueno, es muy probable que empecemos a ver drones cargados de explosivos atacando blancos indiscriminadamente, ¿no? Esto no debería asombrarnos demasiado, pero esto sí hace a un problema de seguridad evidente que el gobierno de Estados Unidos parece que no encuentra soluciones. Pero no es lo único, ¿no? Está la posibilidad de que se use para magnicidios. Uno recuerda que allá hace unos años atrás, en un desfile militar, intentaron atacar a Nicolás Maduro, que fue protegido ante el avance de un dron, que si mal no recuerdo creo que fue derribado. Era una cosa todavía muy primitiva en ese momento, y Maduro fue protegido por su seguridad, y no hubo que lamentar ningún tipo de heridos. Pero bueno, esta posibilidad del magnicidio está, y ante los atentados de Trump que fallaron, bueno, el próximo atentado bien podría ser realizado por drones que tienen características, bueno, que permiten por ahí desafiar los esquemas de seguridad tradicionales, que no contemplaban básicamente un ataque por drones sofisticados. Un bloqueo del espacio aéreo es probable que ya se esté realizando de rutina, pero bueno, hay drones que tienen la capacidad de burlar estas condiciones. Entonces, depende de los equipos de interferencia que se usen y las capacidades de los drones. Si hay un interés real, bueno, esto puede ser factible, ¿no? Otra de las cuestiones que ha llamado mucho la atención, como estábamos mencionando, es el tema sobre las bases militares, ¿no? Y ahí también se especula quiénes pueden ser, porque se las ha visto en distintos aeródromos, en Europa también.
y se echan las culpas un poco mutuamente. Algunos sospechan, por ejemplo, que pueden ser los rusos, hay otros que dicen, no, estos son los ucranianos que están tratando de generar algún tipo de inseguridad o generar un conflicto, que es el total se le va a atribuir a Rusia, espiar a sus propios socios y demás, ¿no? Eh, y por supuesto entró a jugar la geopolítica y no falta, como en su momento el macartismo perseguía a todo comunista, hoy en Estados Unidos también hay una tendencia a perseguir a todos. En realidad no cambió mucho el enemigo, porque son los mismos chinos y rusos, antes los perseguían por comunistas, hoy a los rusos son capaces de estar persiguiéndolos por comunistas, aún sin saber que los rusos ya no son comunistas. Pero bueno, independientemente de eso, hay un congresista, es un diputado de Texas, McCall, que el 17 de diciembre, hace 3 días apenas, dijo que estos misteriosos drones que no consiguen ubicar están controlados desde la clandestinidad comunista y pertenecen a China. Bueno, puede ser que pertenezcan a China porque China prácticamente fabrica todo lo que se vende, así que no sería nada raro que se hayan fabricado en China. Ahora, el tema de la clandestinidad comunista me parece que está pareciéndose a la de los años 50. Hay muchas versiones, como decíamos, razonables de alguna manera, ¿no? Se piensa también que puede haber, que pueden ser aparatos utilizados y que están apareciendo masivamente por la presencia de agentes de inteligencia extranjeros, ¿no? En cada país, en este caso serían probablemente los rusos, quienes directa o indirectamente estarían utilizando esto para espiar puntos sensibles. Esto suena absolutamente razonable, que los rusos intenten monitorear los movimientos, tanto lo que tiene que ver con la producción de armas, traslado, misiles estratégicos y demás, parece una cosa bastante sensata y lógica, pero hay un problema, que es la falta de reacción de los estadounidenses, de las autoridades, porque las autoridades federales de Estados Unidos están viendo esto como una película y a lo sumo, como decíamos antes, desmienten alguna cosa que otra, pero no se les nota interés en apagar este problema. No solo no se le nota, sino dejan los medios de comunicación y youtubers, blogueros y demás, están fogoneando este tema. Y eso es lo que llama un poco la atención, ¿no? Porque sabemos cómo funciona este sistema. ¿Por qué si son las propias autoridades estadounidenses, o si si son los rusos de verdad, o son chinos, son coreanos del norte, o sirianos, o lo que sea, por qué las autoridades estadounidenses no actuarían? ¿Y por qué dejan que la prensa empuje el tema? ¿Por qué no bajan una orden, como se suele hacer en otros momentos? Lo han hecho infinidad de veces, acuérdense, con excusas sanitarias y políticas, para que las redes, por ejemplo, bloqueen los contenidos sobre esto. Que después esto sea ineficiente y que el bloqueo termina alimentando más especulaciones que otra cosa, también es cierto. Pero sabemos que la reacción primaria que tienen siempre es la misma. Bueno, vamos a bloquear esto. Y el resultado es que no funciona, pero lo intentan. Bueno, en este caso no. En este caso no ha pasado nada, ¿no? Lo único que se ha visto públicamente es tanto el Pentágono como las agencias de inteligencia negando que ellos tuvieran algo que ver, que sea parte de sus programas, lo cual es absolutamente esperable, ¿no? Yo sinceramente no recuerdo haber visto que alguna agencia de inteligencia estadounidense, sea la CIA o cualquier otra, reconozca públicamente, no, eso en realidad es un programa de espías nuestro. Entonces tampoco dice mucho, ¿no? Pero bueno, todo esto, por supuesto, está alimentando esas teorías de conspiración, que sí realmente está dando vuelta y que muchas veces apuntan básicamente a la DARPA. La DARPA es la agencia de investigaciones avanzadas de Estados Unidos, que está supervisando en este momento 16 programas científicos, de los cuales hay un par que pueden tener relación con el problema que nosotros estamos afrontando en este momento, ¿no? Uno se llama Fast Lightweight Autonomy,
y está dirigido a crear drones capaces de navegar en condiciones climáticas muy difíciles sin la ayuda del GPS. Hay otro que se llama Urban Reconnaissance Through Supervised, perdón mi pronunciación, o Autonomy. Está dirigido a enseñar a las máquinas, a los drones, dotados probablemente de programas de inteligencia artificial, a distinguir civiles de soldados propios y soldados enemigos. Puede ser entonces que sean estos programas de la DARPA los que estén haciendo ruido en esto, son los responsables, los están haciendo volar para precisamente tener identificaciones o para probar sus capacidades de navegación en cualquier condición climática. Es una posibilidad, nadie sabe, nadie lo puede descartar. Y además de esto, se señala otra empresa, Anduril Industries, como un actor importante del mercado de inteligencia artificial y vehículos no tripulados, o sea, drones, que inclusive han sido suministrados a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esa empresa tiene una particularidad, que es que tiene una conexión con Donald Trump a través de la esposa de un congresista, Gaetz, a quien Trump nominó como fiscal federal, y es hermana, esta señora, del fundador de Anduril Industries, Luckey. Es interesante entonces ver cómo a medida que uno va metiéndose en el tema, va encontrando múltiples explicaciones. Quizá esas sean algunas de las razones por las cuales nadie quiere hablar del tema, porque cuando vas tocando eso van apareciendo cosas que tal vez no son las que harían ascender a un burócrata. Algunos especulan con que la idea de Trump de hacer un programa de deportación masiva para millones de inmigrantes ilegales podía basarse en la utilización de un sistema flotante de drones de esta manera que identificarían quienes están ilegalmente viviendo en los Estados Unidos. Durante la pandemia hubo programas parecidos. Por ejemplo, China tenía un programa de drones que sobrevolaban las calles y vigilaban que cuando había toque de queda, cuando no se podía circular, la población lo cumpliera. Estos drones tenían la capacidad de monitorear las personas que iban caminando por la calle e inclusive medirles a distancia la temperatura, y en caso de encontrar que eran enfermos, presuntos enfermos de COVID en su momento, porque estaban afiebrados, bueno, desde esa manera ordenarles a los infractores que vuelvan a sus hogares inmediatamente y monitorear que efectivamente vuelvan. Caso contrario, llamaban a las fuerzas de seguridad y eran reducidos por la fuerza. Esto tranquilamente se puede estar pensando en Estados Unidos para ir localizando inmigrantes ilegales, que uno podrá decir, bueno, ¿cómo localizar un inmigrante para saber si es legal o no? Una persona está por la calle. Bueno, hoy cualquiera que tiene un celular puede ver cómo el celular es capaz de reconocer un rostro. Como para un montón de aplicaciones, obras sociales y demás, tiene que poner la cara, porque si no pone la cara, la aplicación no se abre. Entonces no es demasiado extraño pensar que, bueno, podemos tener drones monitoreando la circulación de la gente en la calle y detectando si esa gente está autorizada para circular o no. 1984, sí, una vez más, ¿cuántas veces lo dijimos? Ya no es ninguna novedad. Programas de este tipo están funcionando en muchos lados. Esta empresa Anduril es una contratista del Estado que trabaja con estos criterios y que lo está haciendo prácticamente en todo Occidente. Por lo tanto, puede haber por ahí también una punta que nos indique qué puede estar pasando. Fíjense que en realidad por ahí el tema de los ovnis es una tontería, pero lo que vas descubriendo cuando hablas alrededor de los ovnis no es ninguna tontería, y es más, es algo altamente peligroso y complicado.
Y ha aparecido... bueno, también hay quien especula, esto me olvidaba de decirles, que también esta empresa pudo haber puesto en funcionamiento el programa antes de la aparición de Trump, porque básicamente viene trabajando desde antes con esto. Entonces puede estar Trump involucrado, o tal vez no, o tal vez este programa está funcionando sin el conocimiento de Trump, o sin que Trump pueda hacer mucho para evitarlo, dado que todavía no es presidente. Otra de las explicaciones que hay dando vuelta, que algunos tal vez ya la hayan escuchado, tiene que ver con algo que se llama NEST. No Next, con X de próximo, sino NEST. N-E-S-Z. Perdón, S-T. Es básicamente un equipo de apoyo de emergencias nucleares que anteriormente se llamaba Equipo de Búsqueda de Emergencia Nuclear. ¿Qué es NEST? NEST es el acrónimo de Nuclear Emergency Support Team, y pertenece a la Administración Nacional de Seguridad Nuclear. NNSA son las siglas. La identificación que se utiliza es DOE NNSA, que es la abreviación de Administración Nacional de Seguridad Nuclear del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Esto es una organización que data de 1974, concentra científicos, técnicos e ingenieros y se enfoca en focalizar problemas con materiales nucleares o radiológicos, incluyendo la detección y neutralización de dispositivos nucleares improvisados y la gestión de accidentes con armas nucleares estadounidenses, ¿no? Esto son las cosas que habitualmente nadie menciona, creo que la mayoría tampoco sabe que existen, ¿no? Y que son muy interesantes ponerlo para que vean las cosas que suceden a espaldas del conocimiento general, ¿no? Hay organizaciones dedicadas exclusivamente a estar rastreando la posibilidad de que pueda haber una bomba nuclear, una bomba sucia, una bomba portátil de origen nuclear, y que pueda ser activada por terroristas, por agentes de potencias extranjeras o demás. O inclusive, cuando hablo de terroristas domésticos. Esto es realidad, esto no es fantasía. Esto existe y existe desde el año 1974. O sea que ya lleva casi medio siglo. Lleva medio siglo, no casi. Medio siglo funcionando así. Por eso hay algunos que especulan con que estarían buscando un maletín, que sería una bomba nuclear táctica que estaría dando vuelta por los Estados Unidos. Empezamos a ver, cuando uno llega a estos puntos, que esto puede ser realmente complicado porque hay muchas cosas en juego detrás. Entonces lo que parece un entretenimiento y una tontería no lo deja de ser. Por eso muchas veces yo digo que hay que tener paciencia para entender las cosas. Hay veces uno empieza a escuchar hablar determinadas cosas y dice, uy, qué tontería, ¿por qué dedican tiempo a hablar de estas cosas? Porque después cuando uno termina de unir todos los cabos, esa tontería resulta que era algo clave. Y que por supuesto, cualquier cosa que es seria se intenta hacer pasar ante la opinión pública como algo irrelevante, para tratar de no llamar la atención precisamente, ¿no? NEST ya ha trabajado en muchas misiones de seguridad nacional, ha trabajado en la lucha contra las armas de destrucción masiva, contra las amenazas a la salud y seguridad públicas, incluyendo también monitorea los posibles accidentes nucleares. Por ejemplo, el Three Mile Island tiene que haber quedado bajo el arbitrio de una organización como esta. A veces lo que sucede también es que se produce un accidente, no recuerdo cuándo fue bien eso, quizás sea un poquito anterior, y esto sea el resultado precisamente de ese accidente, cuando a veces se produce algo que no estaba contemplado, porque la verdad el mundo no estaba acostumbrado a tener reactores nucleares, y un día se descubre que hay un problema, alguien dice, che, y si esto pasa seguido, ¿qué hacemos? Y no hay cómo defendernos, nadie se le ocurre hacer nada, entonces eso se previene. Estados Unidos tenía mucha capacidad de prevención para este tipo de desastres, cosa que, por ejemplo, en nuestros países estamos muy desacostumbrados. Si nosotros llegamos a tener un accidente nuclear,
que Dios nos ayude. Seguramente hay muy poco preparado, entonces esperemos que se hagan las cosas bien desde el primer momento y que el recorte y la motosierra tengan en cuenta algunos detalles que a veces hay que tener en cuenta, ¿no? Porque a veces uno da miedo cuando burócratas inconscientes toman medidas sin darse cuenta aparentemente de los riesgos que están sometiendo a la población por sus medidas. Perdón que me vaya un poco de tema, pero por ejemplo, ya se está hablando de que hay un aumento de los accidentes de tráfico, sobre todo en las rutas, y esto está sucediendo porque no hay mantenimiento. Pero claro, como el Estado se ha retirado, el Estado no hace obra pública, al no haber obra pública se empeoran las vías de tránsito y en algún momento eso se transforma en una trampa mortal para mucha gente. Entonces a veces el tema de recortar hay que tener un poquitito de cuidado y no hacer tonterías para ganar una elección que después se paga muy caras. Bueno, volviendo al tema de Nest, ¿no? Nest básicamente tiene que estar preparado para responder inmediatamente a cualquier tipo de accidente o incidente radiológico en cualquier parte del mundo. Sus capacidades inclusive son extraterritoriales. No es solo para Estados Unidos, si bien es su objetivo primario, sí es para que el resto del mundo pueda ser obtenido o acercado de esta posibilidad. Otra cuestión interesante es que Nest tiene accesos restringidos, tiene autorizaciones de alto nivel, por lo tanto en realidad nadie sabe exactamente, inclusive hay autores como Larry Johnson que especulan con este tema, pero tampoco saben efectivamente si se ha activado el programa o no de protección Nest. Por cuestiones de seguridad, claramente, si estos programas se activan, tampoco salen en los diarios diciendo estamos buscando un arma nuclear que se nos perdió en Nueva York. Claramente esto se hace sin que haya conocimiento de la opinión pública. Entonces, no podemos saber si realmente están buscando un arma nuclear, si tienen información de inteligencia que puede haber un atentado nuclear en Estados Unidos, si puede haber un sabotaje en una central nuclear, no me acuerdo cuántas hay, pero hay decenas en Estados Unidos, o qué es lo que puede estar pasando. Todo eso, bueno, se está tratando de identificar de alguna manera y no se sabe, pero bien podría ser lo que estamos viendo y que nadie tiene ganas de hablar de ello, nadie tiene ganas de prestar atención. En realidad sí, un rastreo masivo de o un ataque nuclear en marcha o la información de que se puede estar preparando un ataque nuclear o la información de que hay una bomba táctica en algún lado dando vueltas. Bueno, todo esto puede ser parte de las hipótesis que se investigan. Fíjense cómo se va ampliando cada vez más y no es solo una cuestión de hombrecitos verdes. Lo que sí sospechan es si esto fuera así, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos, una vez más, sigue en silencio? La gente sigue insistiendo en que ve cosas raras, el gobierno federal dice, bueno, no es para tanto, y de ahí nadie avanza. Por ejemplo, Larry Johnson dice, especula con tres posibilidades para esta actitud, yo lo cito textualmente: no ver, no oír, no hablar por parte de la administración de Biden. ¿Por qué se comporta así? Él arriesga que el presidente y sus colaboradores realmente puede ser que no tengan idea de lo que está pasando. Nadie sabe qué es un misterio. Algunos principales asesores del presidente saben lo que está sucediendo, pero debido a la sensibilidad de la amenaza y al temor de desatar pánico público, actúan como si no supieran nada, por lo menos públicamente, o que la actividad de los drones está cubierta por un SAP, es decir, un programa de acceso especial, y solo un pequeño grupo de personas puede saber lo que está sucediendo y que es posible que esté excluido el presidente de los Estados Unidos en esta situación. Y vuelvo a resaltar cómo funciona de verdad un Estado, cómo funciona de verdad los Estados Unidos, y qué diferente es a cómo se enseñan a veces en las academias, ¿no? Al observar la cobertura de los medios, la mayoría de los periodistas expertos, dice Johnson, que están obsesionados con la FAA y el Departamento de Defensa,
pero nadie habla de NEST del DOE, de este programa que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Y resaltan lo importante de que esté sobre rutas específicas, muchas sobre la costa este de los Estados Unidos, y él mismo cuestiona al equipo de Biden porque dice que si tuviera un poco de competencia nomás, habría reunido un equipo interinstitucional compuesto por personal de alto rango del Departamento de Energía, NEST, la Administración Federal de Aviación, la Agencia Central de Inteligencia, la famosa CIA, el FBI, el Departamento de Defensa, incluyendo la DIA, el Comando Espacial, el NORTHCOM, y algunas unidades clasificadas comandadas por SOCOM, Seguridad Nacional y la Guardia Costera. Jake Sullivan o uno de sus adjuntos debería presidir ese grupo y manejar la situación. Pero vuelven a insistir en que no saben si esto se ha hecho o no. ¿Y dónde está el gran tema? Y ya con esto terminamos. Finalmente, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Puede ser que haya una potencia extranjera operando estos drones. Puede ser que los drones estén buscando agentes extranjeros que están por hacer un ataque contra la infraestructura de Estados Unidos. Un ataque que puede ser múltiple. Todo el mundo espera un ataque de misiles. Tal vez son algunas decenas de armas nucleares que se metieron de contrabando atacando sin necesidad de misiles y explotando mágicamente sin saber qué es lo que pasa. Y eso es una posibilidad. Otra posibilidad es si esto en realidad, y esto creo que es lo que a mí más me preocupa en lo particular, si acá no hay una operación de bandera falsa. Mucho hablamos sobre que iba a haber un gran golpe, probablemente en algún momento, tal vez fue el de Siria, no lo sabemos, tal vez haya más, tal vez no, tal vez era todo lo que tenían, pero puede ser que con la idea de abortar el proceso de paz que intenta hacer Trump, o definitivamente con darle una excusa a Biden para no entregar el poder, para acelerar el conflicto, porque imagínense que un traspaso de poder en una situación crítica como Estados Unidos bajo un ataque nuclear, es como que, bueno, eso fue una hipótesis que se barajó en su momento cuando se hablaba de que había ganado Trump en esos días, cuando se conoció el resultado de las elecciones, que una de las hipótesis que podía barajarse es eso, crear un hecho extraordinario que justifique no entregar el poder dada la conmoción que hay y de esta manera sacar de juego a Trump. Esta posibilidad puede ser, sí, tranquilamente un ataque nuclear en suelo estadounidense, y eso podía ser lo que algunas organizaciones dentro de los Estados Unidos estén tratando de esterilizar, o no. O realmente puedan ser agentes ucranianos que estén intentando dar un golpecito más para decidir a Estados Unidos a participar en la guerra. La desesperación de los ucranianos, ya sabemos, se les está pidiendo abiertamente armas nucleares. Por lo tanto, no sería de extrañar que, por ejemplo, haga estallar una bomba radiológica SUS en Estados Unidos. Conseguir material radioactivo no es nada difícil. Y Ucrania tiene posibilidades, yo diría, de ir bastante más allá de eso y hacer explotar una bomba sucia mínimamente, o inclusive conseguir un arma nuclear que podía ser suministrada por el Reino Unido o suministrada por el Estado de Israel. Después alguno podrá decir que se puede seguir la huella de ese arma y localizar quién fue el fabricante. Puede ser, pero imagínense que en el medio de esa conmoción va a ser el último de los problemas, porque un ataque nuclear sobre suelo estadounidense puede precipitar cualquier cosa. Esto puede parecer mucho una fantasía, una hipótesis muy alocada, pero yo les recuerdo que nadie hubiese imaginado un golpe como el del 11 de septiembre con las Torres Gemelas y los aviones. Algo más espectacular que eso, en ese momento que se necesitaba que Estados Unidos entre en una fase de seguridad internacional que le permitiera avanzar sobre Medio Oriente y avanzar sobre las libertades individuales en el resto del mundo. Bueno, eso se hizo el 11 de septiembre del 2001 y las consecuencias del día de hoy que las estamos viendo. ¿Quién dice que esto no puede ser una de las hipótesis, una de las posibilidades que se planteen?
atentar contra Trump, sacarlo fuera de juego, forzar una guerra, un aumento de la participación de Estados Unidos en la guerra, o simplemente precipitar una guerra mundial con grupos apocalípticos que andan dando vuelta también, que están tratando de favorecer precisamente un Armagedón nuclear con la esperanza de acelerar la llegada del Mesías. Bueno, hay muchos elementos que pueden llegar a intentar algo así. La construcción del propio tercer templo es una hipótesis de máxima que parecía absolutamente irreal y sin embargo en ella misma se está trabajando ahora. Así que bueno, esto es más o menos lo que le decía. Como siempre les dejo un montón de hipótesis para pensar, para especular. Algunos dirán que es una locura, otros dirán, bueno, esto no se me ocurrió, pero bueno, ¿qué más podemos hacer nosotros que hacer un ejercicio de imaginación, ¿no? Pero tratar de hacerlo sobre bases reales y concretas.